como cedros del Líbano crecen. Los plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. Los justos florecerán. Los que son plantados florecerán. Cuando ves palmeras, representan flexibilidad. Así creo que Dios quiere que sea nuestra vida, que podamos resistir la tormenta y continuar. Muchas personas se desmoronan al salir mal las cosas en su vida, pero Dios tiene una forma de enseñarnos a ser flexibles. El cedro del Líbano representa la estabilidad. Es un árbol que vive por cientos de miles de años. Ha visto tanto. Las personas van y vienen, pero esto sigue ahí. Y así creo que debe ser nuestra vida. Debemos tener vidas estables. Pero esto no va a pasar si no te plantas en la casa de Dios. Creo que cuando Jesús estableció la iglesia, Él no la estableció para que pudiéramos tener religión. Creo que cuando Jesús estableció la iglesia, dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán en su contra. No veas a la iglesia como un lugar con un campanario o donde tener actividad religiosa. Ve la iglesia como personas. Personas que han llegado a la conclusión de que Dios es su única esperanza. Cuando dijo, la construiré, es en ti y en mí donde Dios construirá la iglesia. Y quiero usar para mi tema de hoy, de vuelta a tu hogar. Hoy voy a usar regresa a tu hogar. De vuelta a tu hogar. Tantas veces las personas dejan el hogar y van a la universidad, especialmente los jóvenes que dicen, ya quiero irme de esta casa, y se van y descubren lo bien que estaban. Vas a la universidad sin saber qué es lo más pobre que serás. ¿Alguien sabe de qué hablo? Y regresas a casa y quieres asaltar el refrigerador. Buscando comida, buscando algo de buena comida. Veo a Jared sentado ahí. Cuando viene a casa de la universidad, amigo, él entra ahí, abre el refrigerador y ve qué puede encontrar. El chico tiene hambre, vamos, es la verdad. ¿No es cierto? Mamá cocinó algo y él se emociona por eso. ¡De vuelta a su hogar! El hogar es donde tus memorias se crean. El hogar es donde estableces tu identidad. El hogar es donde te apoyan. El hogar es donde puedes, donde tú sabes que hay un techo sobre tu cabeza. Hay que comer. Hay provisiones en casa. Pero muchas veces no nos damos cuenta que cuando se trata de Dios y donde se encuentra la humanidad hoy es porque no están en el hogar. El mundo no está en el hogar con Dios. El mundo está alejado de Dios. Por eso es que ves lo que ves y experimentas lo que experimentas en el mundo. En el mundo, Él dijo, tendrás tribulaciones, pero en el hogar tendrás paz. ¿Verdad? Jesús dijo que construiría sobre la revelación. Él construiría la iglesia. Y cuando vemos y hablamos sobre el hogar, hablamos de nuestro origen. El hombre fue originario de Dios, creado por Dios. Él creó un hogar para el hombre. Adán y Eva tuvieron un hogar. Los primeros padres tuvieron un hogar. Tenían todo lo que necesitarían en ese hogar. Cuando traspasaron la ley de Dios, fueron echados del hogar. Pero gracias a Dios, Jesucristo, la cruz, la tumba, la resurrección, fueron un camino de vuelta al hogar del Padre. Y cuando vuelves al hogar del Padre tendrás todo lo que hayas perdido. Hay una historia en Lucas, capítulo 15, es donde Jesús ministraba a los heridos, los quebrantados, enfermos y afligidos. Él pasó más tiempo con pecadores que con los religiosos. Las personas religiosas se molestaron, ellos murmuraban y se quejaban. ¿Cómo puede hacer eso? Se supone que es un profeta, ¿cómo puede hacer eso? Él dijo, no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se arrepientan. Y comenzó a decir esta parábola
para explicar una verdad celestial. Y la parábola comienza con las ovejas perdidas. Que el pastor tenía 100 ovejas. Una se descarrió y él dejó a las 99 y se fue tras esa. No porque las otras 99 no fueran importantes, pero él dijo, tenía 100 y una se perdió. Dice que esa es tan importante como las que estaban ahí. Luego habló sobre la mujer que tenía una moneda. Ella perdió una moneda valiosa, y comenzó a buscar en la oscuridad de su hogar, hasta que la encontró. Y cuando la encontró, como lees en las dos historias, dice que hubo regocijo. Dios ama cuando volvemos a nuestro lugar. Gozo en el hogar de Dios. Luego habla sobre el hijo perdido. Lo llamamos el hijo pródigo. Y muchas veces vemos al hijo pródigo y no nos damos cuenta que nos representa a todos. La humanidad que salió del hogar del Padre. En Génesis, el 3 capítulo. Y Jesús predijo que Él aplastaría a la serpiente. Redimiría a la humanidad. Y cuando miras la cruz, siempre piensas en redención. La cruz es para nosotros. No para Jesús, fue por nosotros. Hizo lo que hizo por nosotros. Vino, vivió, murió por nosotros. Y en la historia de Lucas capítulo 15 quiero darte unos puntos que creo que pueden ayudarte hoy a contemplar la resurrección. Dice el verso 11, cierto hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos? 2 hijos. Y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me toca. Y él dividió para ellos sus bienes, su herencia. Y una cosa sobre la cultura judía es que saben cómo dejar una herencia para los hijos de sus hijos. Es lo que debemos hacer. Un padre debe dejar herencia para los hijos de sus hijos. Y su hijo joven sabía que tenía una herencia, pero era impaciente. Sabía que el hermano mayor recibiría el doble. Pero él no quiso esperar a que su padre muriera. Él dijo, lo quiero ahora. Y al estudiar la tradición judía, un hijo tenía derecho de ir a la corte si sus padres no lo cuidaban y demandar ciertas cosas. Correcto, lo dejaría así. Y el padre no quiso que eso pasara, así que decidió, bien, si eso quieres, es lo que recibirás. Cuidado con lo que pides. ¿Cuántas veces pedimos cosas para las que no estamos preparados para manejarlo? Lo queremos, lo vemos, lo queremos, lo obtenemos y no nos damos cuenta que cuesta más de lo que podemos pagar. Así era este joven. El joven eligió rebelarse contra los arreglos de su padre. Lo diré así, no me gusta cómo van las cosas, se mueven lento para mí. Y siempre hacemos eso con Dios. Dios, eres muy lento, mi reloj camina y se me termina el tiempo. Pero Dios no se mueve en tu horario. Él conoce el plan que tiene para ti. Dije que Él conoce el plan que tiene para ti. Este padre tenía planes para sus hijos. Estarían bien después de que muriera. Pero su hijo decidió que quería lo suyo. Ya, dame mi herencia. Y leemos aquí que el padre decidió dárselo. Porque en su mente, la mente de su joven hijo, no era conveniente para él esperar. Sin embargo, el padre, creo, permitió que su hijo dejara su hogar. No significa que el padre estaba de acuerdo con la decisión de su hijo. Y algunas veces, como creyentes, oramos y pedimos a Dios hacer algo, y cuando no pasa como queremos que pase, decidimos que tomaremos nuestro camino, ¿cierto? Bueno, si no vas a ayudarme, voy a hacerlo como sea. Y el padre le dio al hijo su herencia,
Pero el que se la diera no significa que estuviera de acuerdo con sus decisiones. ¿Están oyéndome esta mañana? Aceptación no es lo mismo que acordar. Dios aceptará la decisión que tomes con tu vida. Es mi vida. La viviré como yo quiera. Dios aceptará eso. Pero solo porque Dios acepta tu decisión no significa que concuerde con tu decisión. Lo voy a poner así. Podemos tener gran tolerancia al dolor. Pero eso no significa que estemos de acuerdo con eso. Solo porque puedes tolerar el dolor no significa que concuerdes con eso. Puedo tener dolor en el cuerpo, tal vez lo tolere, pero no tengo que estar de acuerdo. Diré, no quiero esto aquí. ¿Por qué? Porque no me ayuda a estar donde quiero estar en la vida. El hijo solo recibió una porción de la herencia de su padre. Y así es la cosa con Dios. ¿Crees que Dios te dará todo? ¿Ah? Nunca le des todo a tus hijos. Deja algo para después. Deja algo para que cuando se equivoquen quieran volver por eso. Recuerdo llevar a mis hijos chicos a Disney World una vez y estaban creciendo. Tenían 15 y 17 años y ya no querían que yo estuviera con ellos. Querían ver Disney solos y dijeron, papá, espera aquí, iremos a los juegos y luego nos divertiremos. Dije, adelante, pero no les di dinero. Porque sabía que cuando les diera hambre, sus GPS me encontrarían. Y así fue. Así no me preocupaba. Podían irse. Pero sabía que volverían. Y así es con Dios. Él sabe que el hombre no vive solo de pan. ¿Ah? Y pensamos que podemos vivir. No. El hombre debe entender, no importa lo lejos que lleguemos, lo mucho que logremos, no podemos hacerlo solos. Aún necesitamos a Dios en la vida. Toda rodilla debe doblarse, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso Dios no se desmorona cuando te equivocas. Él no vendrá a rescatarte. Cuando la oveja se perdió, el pastor fue a rescatarla. Cuando la moneda se perdió, ellos la buscaron. Pero con el hijo, él dice, no tengo que ir, porque tengo algo que necesitará. Al leer la historia, ves cómo el hijo pródigo decide que quiere su herencia. Y dice en el verso 13, y no muchos días después, y el primer día pidió y recibió permiso. El permiso no significa acordar. Y le permitió irse. Pero dice, y varios días, lo que significa que aún estaba en la casa. Quería ver si su padre lloraría. Como algunos de ustedes, jóvenes saltamontes. No puedo esperar a irme de casa. No puedo esperar a estar solo. Ajá. Y su familia tal vez derrame una lágrima. Y tú crees que lloran porque te vas. Lloran porque saben que eres un tonto. Ellos tienen los recursos. Sabes que son los proveedores de tus necesidades. Sabes que necesitarás su favor un día. Como muchas veces cuando las personas se equivocan vuelven a casa, quieren decir, papá, mamá, ¿me pueden ayudar, por favor? Dios sabe que lo necesitamos. Y Él reunió todo, no algo, todo lo que tenía. Y viajó a un país lejano. Separación. Desprendimiento. Y porque se fue lejos para poder hacer lo que quería. Porque si estuviera cerca, lo podían hacer responsable. Pero él quería irse lejos. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres. Te mantendrá ahí más de lo que quieres. Y te costará más de lo que puedes pagar. Mientras más lejos estemos de Dios, creemos
que no nos ve. Y queremos irnos lejos. Él se fue lejos. Y ahí, estos son sus motivos. Aquí están sus motivos. Ahí, ¿dónde? En el país lejano. Gastó sus posesiones. Muchas personas que están lejos de Dios desperdician su vida. Desperdician su vida haciendo cosas con sus cuerpos y sus mentes que desperdician la vida. Usando lo que Dios les dio para ellos mismos. Él no invirtió, él gastó. Porque pensó que su dinero no se terminaría. Él pensó que le duraría el tiempo que durara su decisión. Y muchas veces comenzamos a hacer cosas y pensamos que lo tenemos, pero no vemos que un día todo se acabará. Solo puedes conducir tu auto por un tiempo. Si tu auto está diseñado para 250 millas, después de eso sale la pequeña luz amarilla que dice que se termina la gasolina. Así que tienes que parar. De un modo debes reconectarte a la gasolina. Y no podemos vivir la vida sin Dios. Este joven lo intentó y desperdició su vida. Y cuando nuestra mente está decidida, es más difícil tener una conversación sobre lo que queremos hacer en la vida. Este joven tomó una decisión y no gastes tu energía tratando de hablar con personas que tomaron una decisión. Algunos están decididos a irse al infierno. No quiero ir sobre Dios. No quiero. Bien. Tú suplicas y tratas de convencerlos, no los cambiarás. A veces las personas deben tocar fondo. Porque cuando tocas fondo, lo único que haces es mirar hacia arriba. Así es. Y no debemos pelear con las personas. Por eso no creo en pelear y debatir. Bueno, nosotros creemos esto. Tú cree lo que quieras. Yo no creo en eso. ¿Está bien? Yo lo creo. Lo que no creas de Dios está bien. Yo lo creo. Me quedaré en el hogar del Padre, porque sé de dónde viene mi ayuda, sé de dónde viene mi alegría, sé de dónde viene mi paz. Todo viene del Señor. Todo lo que tengo en mi posesión viene de Dios. Y quiero estar cerca del hogar del Padre. Él provee todas mis necesidades. Este joven no creía eso. Él pensó que podía irse de ahí, viajar a un país lejano. Mientras mayor sea el privilegio que disfrutemos en la vida, mayor será el reto de vivir con la responsabilidad de esos privilegios. Mientras mayor sea el privilegio que disfrutamos en la vida, mayor es el reto de vivir con la responsabilidad. Vivir es una responsabilidad. La libertad es una responsabilidad. Cuando pides la libertad, dices que quieres ser responsable. Si eres responsable de tus decisiones, tienes que ser responsable de las consecuencias que vengan con esas decisiones, ¿cierto? Nota que el joven no sabía que la separación de la casa de su padre le causaría ser separado a un estilo de vida no conocido, que él no estaba criado ni preparado a vivir. Cosas en las que no se crió. Él no fue criado en pobreza. Él no fue criado en dolor, porque tenía la bendición de su padre. Tenía la protección de su padre cuando estaba en su hogar. No estaba preparado para lo que vendría. Y a veces en la vida, solo vamos por la vida y no estamos preparados para lo que viene. Yo vine aquí a hacerte saber que días peligrosos están por venir. Y si tú no estás preparado, no vas a lograrlo. Jesús dijo, en este mundo tendrás problemas. Sé que no te gusta eso, pero es la verdad. Nota que el joven no sabía que se apartaría a lugares no familiares. Y amigos, cada paso que tomamos a la autosuficiencia
es un paso más lejos de donde Dios quiere que estemos. Cada paso que nosotros tomamos a la autosuficiencia es un paso más lejos de donde Dios quiere que estemos. Hoy vemos personas tratando de, voy a irme para encontrarme a mí mismo. Puedo ayudarte con eso. Toma un espejo. ¿No es lo que están buscando las personas? Quieren encontrarse a sí mismas o encontrar su identidad. Porque cuando recibimos algo sin saber su verdadero valor, tenemos la tendencia a subestimar el valor. Él desperdició sus posesiones. No entendió el valor de lo que tenía. A veces no apreciamos algo hasta que no lo tenemos en nuestra posesión. No apreciaremos la salud hasta que el doctor nos vea sobre sus lentes y diga que tenemos 6 semanas de vida. No apreciamos los recursos que tenemos hasta que no están. No apreciamos el hogar hasta que lo perdemos. Es el único momento en que las personas quieren apreciar las cosas. Por eso debes vivir tu vida agradecido. ¿Ah? Mira tu vida y agradece a Dios por ella. Ve tus manos y agradece a Dios por ellas. Ve tus pies y agradece que los tienes. Siente tu corazón latir y agradécele a Dios. No vivas siendo un desagradecido, porque llegará el día en que tú vas a añorar los viejos buenos días. Ah, sí, los oíste. Recuerdo cuando estaba en el hogar, tenía mucho que comer. Cuando estaba en el hogar, tenía una cama para dormir. Cuando estaba en el hogar, no pagaba luz. En el hogar no tenía que pagar la hipoteca. ¿Sabes que así es? ¿Ah? Por eso debes quedarte apegado al hogar del Padre. Porque es el proveedor de nuestras necesidades. Él desperdició su posesión, no la valoró. Él derrochó sus posesiones al tratar de encontrar aceptación. Nota que trató de comprar relaciones. Trató de comprar amigos. Y cuando tienes algo de dinero, no hablo de $2. No hablo de 100 o incluso 1000. Nadie te busca si tienes $1000. Pero si tienes $1,000,000. Cuando él dice que el hombre debe orar y no desmayar, orar sin cesar, lo que ates en la tierra se atará en el cielo. Si creemos eso, comenzaremos a usarlo. ¿Ah? Yo oro porque la oración abre puertas. La oración abre caminos. La oración da a Dios el poder y la habilidad de entrar en mi mundo y cambiarlo. Y los científicos ya comienzan a entenderlo. Hay algo sobre la oración. Y yo dije, ¿puedo decírtelo? Dicen que para las personas que oran las cosas parecen funcionar mejor que para ellos. No quieren darle a Dios todo el crédito. ¿Ah? Pero funciona, ¿no es cierto? ¿Funcionó en el tiempo de Jesús? Y él dice que si crees, todo es posible para el que cree. De inmediato el padre exclamó con lágrimas, así que puedes ver la lucha de este hombre. Porque él tuvo muchas decepciones de otras personas. Y a veces llegamos al punto en la vida en la que estamos condicionados por la condición, porque hay demasiada negatividad y la fortaleza se reforzó y se arraigó más en su mente. Y cuando él oyó, oh, es posible que luchó con esto, es verdad, puede ser verdad que hoy mi hijo quede sanado. Y cuando él exclamó, dijo, Señor, creo. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. La incredulidad es solo saber qué hacer y no hacerlo. Porque Jesús le dijo que debía hacer. Pero la lucha era que él no sabía si en realidad podía creer eso. ¿Por qué? Porque veía a su hijo desde la fortaleza de la esclavitud. Y es que si solo vemos el mundo exterior desde el punto de vista de un fuerte, este es una fortaleza de protección o una prisión de cautiverio.
Y él veía esto desde la fortaleza de una prisión, del cautiverio. Y de un modo Jesús tuvo que cambiar la forma en que lo veía. Y el creer tiene forma de cambiar la forma en que ves las cosas. Y cuando comienzas a creer en Dios, comienza a cambiar tu visión de Dios, la visión de tu vida y la forma en que ves a otras personas. Debes ver las personas desde el punto de vista de Dios. La lucha del padre era su inhabilidad de creer, desde su propia fortaleza. Las fortalezas pueden formarse o generarse de diferentes ambientes que impactan la vida tanto positiva o negativamente. Vemos que este problema impactaba a este hombre negativamente. No era una fortaleza de protección, era una prisión de cautiverio. Y él dice, Señor, ayúdanos. Y demos un vistazo aquí, antes de cerrar, a unas fortalezas que nos detienen. Vemos que había fortalezas que evitaban que este hombre creyera, hasta que Jesús lo ayudó a superarlo o librarse de esa fortaleza de cautiverio que lo estaba deteniendo. Él comenzó a ver la vida desde el punto de vista de Dios, ver lo que Dios ve. Porque al leer la historia, Jesús ayudó al joven y lo liberó de esa prisión. Pero cuando se trata de la modernidad, personas que viven en el mundo moderno, personas del siglo XXI, deberíamos ser más listos que las generaciones que vinieron antes, ¿cierto? Deberíamos estar más avanzados. Es que tenemos tantos inventos y cosas que logramos, y hay ciertas cosas que detienen a las personas. ¿Qué te detiene de lograr algo en la vida? Es la pregunta que debes hacerte. ¿Cuál es la diferencia entre tú y alguien más? Yo creo que la diferencia es una fortaleza de cultura. Una fortaleza de cultura que retiene a muchas personas atadas. Y una cultura no es genética. No es genética. Es la totalidad de todo a lo que nos expusimos. Así, una cultura es desarrollada a través de la exposición. Todo lo que aprendes y estás practicando en tu vida ahora. Puede ser negativo o puede ser positivo. Todo depende en que tenga la habilidad de renovarse y mantener relevancia en un mundo cambiante. Y muchas culturas no tienen la habilidad de renovarse solas. La vida debe ir aumentando y mejorando, mejorando y mejorando. Así es la vida, tal como nace un niño, como bebé y llega a la adultez. Podemos ver la transformación, vemos el crecimiento. Lo mismo es con tu mente. Tus pensamientos deben crecer, crecer, cada día. Debes ser más inteligente de lo que eras ayer. Cada día debes aprender algo nuevo, algo diferente, algo que puedas ajustar y girar tu mente de una cosa a otra y ¡pum! ¡Wow! Todo este tiempo he creído eso y ahora soy libre. Porque creo que hay una fortaleza en la mente y en la cultura que muchas veces retiene a las personas. Ya lo dije, no es genética. Como mi hijo Tyrone tiene una hija, su nombre es Ohana, tiene 2, cumplirá 3 en agosto. Y bueno, cuando viene a mi oficina, ella me habla y a veces no sé qué dice. ¿Así? Pero es asombroso cómo su mamá entiende lo que ella dice. ¿Eso es lo que dice? Bien, de acuerdo, genial. Y ella forma palabras. Y mientras permanezca en este ambiente de la cultura de habla inglesa, hablará inglés. Y si mi hijo viene y me dice, papá,
siento que Dios me llama a una villa en China para ser un misionero. Se llevará a su familia con él y significa que mi nieta se iría a China. Dentro de 5 años, cuando vuelva a verla, ella hablaría mandarín. ¿Por qué? Por la exposición. Michelle y Pablo, que trabajan con nosotros en México, ella tuvo a su bebé aquí y lo llevará de vuelta en 1 o 2 meses de regreso a México. Y te garantizo que en 3 años, cuando ese bebé venga a visitarnos, dirá hola en perfecto español. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Debido a qué? No es genético. No está en tus genes. La cultura no está en tus genes. Está en tu ambiente. Bien dicho, Randy. Es a lo que te expones. Es lo que aprendes. Otro ejemplo. El doctor Otabil y yo mismo estuvimos en Kenia una vez. Eso fue hace tiempo. Y eso fue antes de que tuviera la revelación de que África no es un país. Y no me veas así. ¿Cuántos creían que África es un país? No levantes la mano, por favor. Porque muchos, incluso políticos, creen eso. Es un continente hecho de varios países. ¿Eh? Pero yo pensé que que todos los africanos eran iguales. Y es mentira. ¿Cuántos nigerianos tenemos en la casa? Bien, bien, bien. ¿Y cuántos saben que no son de Ghana? ¿Eh? Pero la cosa es que fuimos allá y él se vestía con su gran túnica, él caminaba por ahí y regresábamos al hotel de una reunión y veía a las personas como... No. Dije, ¿te ven como si fueras de Marte o algo así? Porque esa no es su cultura. En Kenia les gusta usar trajes en el calor. Si eres de Kenia no te sientas mal, solo que no entiendo. Están a 35 grados y usan trajes. Siempre como, hola, pastor. Y yo ahí en camiseta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La influencia británica pesó más en ellos que en Ghana. Aunque tienen influencia británica, no es como en Kenia. Y lo veían como un hombre negro viendo a otro negro y viéndolo así. En vez de decir, oye hermano, no, oye hermano, nada. No eres de los nuestros. ¿Ah? ¿Por qué? Porque él era diferente, fue criado en una cultura diferente. La cultura nos impacta en muchas formas. Pero si no es una cultura que se pueda mantener relevante o en cambio, estaremos prisioneros, seremos cautivos, nos va a retener ahí. Así es. Así que es muy importante entender, cuando la cultura no es relevante, puede ser una influencia dominante que cierra la puerta a nuevas oportunidades y posibilidades para su gente. Cuando una cultura no es relevante. Por ejemplo, cuando China estaba bajo el comunismo, y en China todos eran comunistas, todos usaban la misma ropa, era de un color verde, y todos se veían verdes. Ahora no. ¿Por qué? Porque la cultura está cambiando. Parece que el este está impactando más y más y más y más. Y cambian la forma en que hacen las cosas. ¿Por qué? Porque ya no están cautivos por esa fortaleza. Pero puedes encontrar puntos en este mundo, puedes ir a ciertos puntos, los que solíamos usar el término país tercermundista. Me pregunto quién es primero y quién segundo. Pero puedes ir a esos puntos y aún hay villas por ahí. Timbuktu,
Timbuktu es una ciudad, es un punto, es tan real que... Bueno, yo no iría ahí, pero es real. Pero puedes ir o en un lugar en China, una villa profunda en China, y te garantizo que encuentras personas hoy usando un buey con una madera detrás, arrastrándola, creando las zanjas para poner semillas. Alguien tiene una bolsa lanzando las semillas detrás del paso del otro hoy, en el siglo XXI, justo ahora. Hay alguien en el mundo. Porque tienen una fortaleza como cultura que los retiene. ¿Por qué? Porque no hay exposición. Te garantizo que ese tipo nunca vio un tractor John Deere. Porque si viera lo que un tractor John Deere puede hacer, no querría ese buey jamás. Solo matémoslo y comámoslo. Vamos, sabes que sí. ¿Ah? Él diría, yo quiero un tractor. ¿Qué causó que quisiera eso? Exposición. Una vez que te expones a algo nuevo, algo mejor, no quieres volver a la misma cosa vieja. ¿Cuántos han ido al show de casas? ¿Y cómo te sientes cuando vuelves a tu casa? ¿Ah? Cuando vas ahí y hay alfombra, tienes que quitarte los zapatos, estacionar tu auto a 2 calles porque tira aceite. ¿Eh? Y caminas en ese lugar, ¿cierto? ¡Te molesta! Vuelves a casa y dices, ¡rayos! Deshagámonos de esto por la exposición. No puedes exponerte a algo nuevo, mejor, y tener la misma mentalidad. De un modo o forma comienza a derribar esa fortaleza. Por eso debes exponerte a diferentes cosas. Y lo mismo conmigo, puedo ir a cualquier lugar del mundo. Tengo amigos que son asiáticos. Tengo amigos que son hindúes. Tengo amigos que son africanos. Vergüenza, 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 vergüenza debes tener si tus amigos solo son negros o blancos. Siente vergüenza. Te estás perdiendo. Te lo estás perdiendo. Porque las personas pueden compartirte cosas y darte diferentes experiencias a las que han tenido antes. Mi esposa y yo fuimos a California y este amigo asiático nos llevó a un restaurante asiático y dijo, les enseñaremos algunos platillos que comíamos cuando niños. Y algunos platillos eran patas de pollo. Y mi esposa vio eso y fue... ¡ah! Ella la pasó mal y ellos masticaban. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Yo pude comerlo porque estuve expuesto a eso al crecer en casa. No fue nada para mí. Hay una rica, justo debajo de las garras hay una parte gorda y jugosa. Algunos dicen, uy, ¿por qué no estás expuesto? Te pierdes de la parte jugosa del pollo. Exponte solo, vamos, hazlo. Aprende algo nuevo en vez de estar atorado con la misma comida sosa, aburrida. Usa algo de especias ahí, vamos un poco de salsa picante, vamos, ay, 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 ay. Ay, ayúdame, Jesús, comenzó a babear un poco. Debemos exponernos, así es, a nuevas oportunidades para poder ser más productivos. Una de las cosas sobre una fortaleza cultural es que puede exaltarse sola contra el conocimiento de la palabra de Dios. Puede exaltarse sola contra lo que Dios quiere que tengamos como personas. Y muchas personas viven por debajo de su privilegio porque no hay exposición. Hay un hermano que viene a la iglesia, dice, nunca supe lo que podía lograr o que podía tener éxito hasta que vine y me senté a oírlo. Porque la iglesia a la que iba hablaban tanto del infierno y del cielo. Y que no hagas esto y no hagas aquello. Él dice, cuando me dijo que podía lograrlo y que podía tener éxito, que podía ser un cristiano y ser un empresario exitoso, dijo, cambió todo mi paradigma, giró todo mi cerebro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La religión levantó una fortaleza en su mente que nos dice que no podemos hacerlo. Bueno,
Si comienzas a hacer eso, tal vez retrocedas. Si obtienes mucho dinero, vas a retroceder. ¿Es eso verdad? Amigo, si quiero ser tentado por eso. Solo quiero ver si voy a retroceder o no. Dame $1,000,000 y déjame ver. No me importa ser tentado, quiero exponerme a esa tentación. Pero es lo que la religión nos enseña. ¿Ah? Miedo. No tienes que temer. Dios puede darte un balance en la vida. Vamos a la última antes de cerrar. Las prácticas tradicionales negativas. En realidad no tenemos buen tiempo para desarrollar esta, pero muchas veces las prácticas tradicionales pueden nulificar el efecto del cambio, porque no importa cuánta información se nos dé, las prácticas tradicionales pueden nulificarla. Formas de ver y observar las cosas. Tradición. Lo que se te ha enseñado. De que no puedes lograrlo, no puedes aprender, que no puedes creer. ¿Y qué pasa? Se forma una fortaleza en la mente. En estos días y era en que vivimos, no podemos permitir que las prácticas tradicionales negativas nos retengan. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Lo que experimentamos en la vida tiene más peso en nosotros que cualquier otra cosa. Mi mamá está aquí, llamo a mi mamá. Llevé a mi mamá de compras y quería comprarle víveres para ella, pero a veces ella quiere ver los precios. Ver el precio, ver el precio, ver el precio, ver el precio. Dije, mamá, ponlo en el carrito. Hoy es muy costoso, ponlo en el carrito. ¿Ah? Y a veces es como luchar con eso. Oh, eso cuesta mucho, cuesta mucho. Y cuando ella me dice eso, debo ser yo un hijo que ama a su madre. Honra a tu padre y madre para que estés bien contigo. Y yo quiero estar bien conmigo y sonreí. Pero ella tiene una lucha con eso. ¿Por qué? Debido a su crianza, no tener suficiente. Desarrolló una fortaleza y de ahí hay resistencia. Le di una tarjeta de débito que puede usar, pero a ella no le gusta la tarjeta. Dice, quiero mi efectivo. Quiere tener efectivo. Ella busca en su bolso y ella tiene estos sobres que tienen efectivo. Y dije, ay, por Dios. ¿Por qué? Crianza. Exposición. Y yo no la minimizo por eso, pero es donde está. Y a veces, cuando no tienes exposición o tratas algo nuevo, hay algo llamado miedo que trata de paralizarte y evitará que pruebes algo nuevo. Debemos cuidar que nuestras prácticas tradicionales negativas no nulifiquen el efecto del cambio en la vida. Porque fue Jesús quien en realidad desafía a las personas religiosas de hoy. En Marcos capítulo 7, cuando estaban tan atrapados en la tradición de lavarse las manos, tomaron un simple acto de higiene y lo hicieron algo religioso. Porque trabajan afuera, tienes tierra, se te pegan partículas de tierra en las manos, en tus uñas. Sí, antes de comer, lava tus manos. Claro, pero lo hicieron un acto religioso. ¿Molesto? ¿Cómo es que los discípulos no se lavaron las manos, como dice la tradición? En vez de notar que es algo higiénico. Cuidemos que las cosas no se hagan religiosas. No lo creo. ¡Ay, por Dios! Tienes tambores en la iglesia. ¡Ay, Señor! Tienes música. Tienes un saxofón en la iglesia. ¡Ay, Dios! Así son algunas personas. Porque toda su idea de la iglesia es hímnica. ¿Cierto? Tienes pantallas y tienes palabras y... ¡Uy! No. Algunas iglesias no permiten que traigas un iPad. Dicen que tienes que traer tu Biblia. Creer en la antigua Biblia. Bueno, esta solo es una traducción. Tengo 20 de esas aquí. Y si tengo la opción entre esta y 20, tomo las 20. La misma palabra está aquí. Pero esa no es la palabra de Dios. Bueno, antes de
esto, de un libro, la palabra estaba en un pergamino. Y el pergamino era una hoja de piel de vaca que quemaron y escribieron en ella. ¿Puedes imaginarme viendo aquí? Abran su pergamino todos. ¿Ah? ¿Te lo imaginas? Tomas tu pergamino y luego golpeas a otra persona en la cabeza. Disculpen, amigos. Y el problema es que necesitamos abrazar, yo creo, o apreciar los principios de los antecesores. Apreciar. Yo aprecio cuando veo la historia. Aprecio por lo que tuvieron que pasar en la vida. Pero no hago una doctrina de eso. Esa fue su experiencia. Bueno, de algún modo creo que la palabra que oíste hoy sea aplicable a tu vida. Porque es en la aplicación de la palabra de Dios donde experimentamos lo que leemos o lo que Dios trata de decirnos. Y a veces escuchamos mensajes como este y continuamos en el mismo camino por el que la vida nos lleva. Pero oro hoy que de algún modo puedas darte cuenta de que no tienes que estar prisionero. No tienes que ser prisionero del pecado. No tienes que ser prisionero de la esclavitud mental y emocional. Creo que Dios diseñó este mensaje para ayudarte como individuo. Y quiero pedir que las cadenas se rompan en tu vida hoy. En el nombre de Jesús. Oremos ahora. Padre, una vez más, te pedimos, Dios, que las ideologías, el concepto de la vida que muchas personas han aceptado, no los lleve adelante y los retienen. Oro hoy, Dios, para que esas ataduras puedan romperse en el nombre de Jesús. Vamos contra toda atadura, Dios, que esté en la vida de cada individuo y que evita que vean la vida desde tu punto de vista. Oro por ellos ahora en el nombre de Jesús, que tengan la libertad y la experiencia de experimentarte de una nueva manera. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Confío en Dios que de algún modo tú te aferrarás a esto. Porque Cristo vino con el propósito de darte libertad. Y puedes tener esa libertad ahora, cuando apliques sus principios y su palabra. Tal vez nos estés viendo por primera vez y nunca te has comprometido con el Señor Jesucristo. Quiero animarte e invitarte hoy a decir una sencilla oración. Pide a Jesucristo que entre en tu vida. Y la Biblia dice que los hombres se alejaron de la gloria de Dios. Así que eso lo sabemos. Pero Dios abrió una puerta por la que tú y yo podemos llegar a la salvación. Y lo que debemos hacer es clamar el nombre del Señor y la Biblia dice que seremos salvos. Es tan simple. Y confío en Dios que harás eso. Y cuando lo hagas, no olvides escribirnos. Compartirnos tu testimonio. Nos encanta saber de ti. Lo que Dios hace en tu vida. Hasta la próxima, la frente en alto. Y esto nunca lo olvides. Dios te diseñó para caminar en libertad y no en esclavitud. Que tengas un gran día. Hasta pronto. Primera de Corintios capítulo 2, versos 1 al 5, encontramos al apóstol Pablo, quien era un brillante orador. Ahora, este hombre fue instruido en el judaísmo y él conocía la Torá, sabía mucho sobre la religión, pero nunca conoció en realidad al Creador en sí. La religión puede llevarte lejos, pero hasta que tengas una revelación o encuentro con Dios, te cambia todo. Él fue el que dijo, por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura. Es decir, solo me ayudará de aquí a allá, pero en realidad no me da la satisfacción y el significado de mi vida. Así que cuando se volvió Pablo el apóstol y tuvo una experiencia por la que comenzó a fundar iglesias, y la iglesia de Corinto fue una que estableció, pero tenía muchos problemas, igual que la iglesia hoy. Y comenzó a compartir con ellos cómo se presentaba basado en el Evangelio.
Decía, y hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. En otras palabras, no me escondí detrás de un diploma cuando te hablé. Mucha gente se esconde detrás de eso, ¿no? Soy el doctor tal y tal. Se esconden. ¿Cierto? Como cuando Dios llamó a Adán y Eva y se ocultaron tras hojas de higuera. Porque pensamos que las cosas que acumulamos es lo que nos hace ser. Pero debemos estar desnudos y no avergonzarnos. Me refiero a que debes saber quién eres en realidad. Y Pablo dijo, no usaré mi título o las cosas que aprendí para testificar sobre Dios. Me propuse mejor, estando entre ustedes, no saber de nada excepto de Jesucristo. Amigos, volvamos a Jesús. Devolvamos a Jesús su iglesia. Esta debe ser un organismo. La organizamos. Y le decimos a Dios cuándo debe moverse y cuándo no. Pero Él dice aquí, no es sobre mí ni sobre ustedes. Es sobre Jesucristo, su crucifixión y lo que logró para nosotros. Todo lo que Jesucristo hizo fue por nosotros. Y me presenté con debilidad, ¿lo ves? Desesperado, con temor. Sí, el apóstol Pablo escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Pero hubo cosas en su vida que dijo, hubo momentos que tuve miedo. Y también me sentí débil. Tú no quieres oír eso de un predicador. Nos gustan los predicadores que dicen que todo está bien, todo es grandioso. Eso es mentir. Como seres humanos, al vivir en este planeta, habrá cosas con las que lucharás. Así que no puedes menospreciar a nadie. Pablo dijo, no me juzguen solo por ser un apóstol. Tengo debilidades, tengo miedo y muchas veces tiemblo. Tal vez no sepas esto de mí, pero aún siento mariposas en el estómago cuando subo aquí. Siempre digo, Dios es mejor que aparezcas. Haz que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptadas. Te necesito. Las personas confían en sus destrezas o habilidades, pero están limitadas. Yo quiero un recurso ilimitado y Dios es un recurso ilimitado, sabiduría ilimitada, habilidades ilimitadas. ¿Por qué conformarte con una taza de agua cuando puedes ir al océano? ¿Siguen en la casa? Mis palabras no fueron persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Esa es mi oración, que de algún modo cuando comunique el mensaje de la palabra para ti, pueda brindar una demostración en tu vida para que puedas ir y vivirla. Como Diane dice, la palabra funciona. Todo lo que puedo compartirte es lo que funciona. No me gusta predicar cosas que no experimento. Hay muchas personas que dicen, ¿sabe, pastor? Bueno, debe predicar más sobre el pecado. Y me gusta lo que un hermano le dijo, ¿para qué si ya sabes cómo hacerlo? Pero no sabemos cómo vivir más allá. ¿Cierto? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, Pablo dice aquí, es sobre una demostración del Espíritu y el poder. Lee esto, porque tiene que ser sobre él, para que tu fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra debe ser el cimiento de tu fe. Tenemos muchas personas espirituales hoy que en realidad buscan ser una celebridad. Se trata de la palabra. Que cuando salgas de la reunión, salgas con algo en lo que tu fe pueda sostenerse. En algún punto en tu vida serás forzado a vivir por tu fe. O las consecuencias de tus dudas. En algún punto de tu vida sigues viviendo. Decía el doctor Sumrall, decía así, sigue viviendo, chico, y lo verás. Sigue viviendo y enfrentarás algo
en lo que necesitarás una demostración de Dios en tu vida. En especial en estos días en los que vivimos, necesitamos manifestaciones del poder de Dios para que nuestra fe pueda apoyarse en el poder de Dios y su habilidad. Entonces, cuando lo ves, el Espíritu Santo no es un lujo para la iglesia. Es una necesidad para su función. Si el Espíritu Santo deja la iglesia, el 90% de las iglesias seguirían igual. Si Dios dijera, no conocerías la diferencia porque no tenemos experiencia en eso. Porque hacemos la iglesia sobre nosotros. Hacemos la iglesia sobre una organización, hacemos la iglesia sobre 15 formas de hacer crecer una iglesia. No existe tal cosa. La Biblia dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Entonces, la iglesia debe estar llena con personas salvas. ¿Entendido? Y no tratamos de tener una iglesia para los no creyentes. Sales al mundo, predicas el evangelio a no creyentes. En la iglesia, en este edificio, al reunirnos juntos, lo que debemos conocer es nuestro derecho en Cristo, conocer sobre la habilidad de Dios, cómo podemos usar el arma de nuestra guerra efectivamente allá afuera. El mensaje entero de Pablo en la Primera de Corintios fue para edificar y confortar al creyente porque pasaban por una gran persecución. La iglesia era un refugio. La hacemos todo menos lo que se supone que debe ser. ¿Estás oyéndome? Así que estamos en el estudio llamado Reexcavar los pozos de dones del Espíritu. Así como Isaac tuvo que reexcavar el pozo de su padre, debemos volver y reexcavar el pozo de lo que Dios quiso que fuera la iglesia. Porque tenemos tantas personas, en especial los pastores jóvenes, pensando que, debes ser como la gente en la iglesia y usar jeans rotos, con una taza de café en el escenario y sandalias, sin reverenciar a Dios. Solo hacemos la vida juntos. No quiero hacer la vida contigo, quiero hacer la vida con Jesús. ¿Estás oyéndome? Sé qué quieren decir, hablan de hermandad, pero todo eso no está ahí. La fe no debe basarse en el concepto de alguien. La fe debe basarse en la palabra de Dios. ¿Correcto? Y si tienes a la palabra de Dios como base, no importa lo que los demás hagan. Cuando pasé por problemas, la gente pensó que esta iglesia se hundiría. Dijeron, se terminó. Pero no sabían que sobre Cristo, la roca sólida, resisto. Y el otro suelo, vamos, es verdad, es arena movediza. Esta es la iglesia del Señor. Y Él dice sobre esta revelación de quién edificaré mi iglesia. Somos parte de la iglesia del Dios vivo. Así que al leer la Primera de Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo instruía a la iglesia de Corintio, a los creyentes sobre el uso correcto de los dones espirituales, recuerda, no eran maduros. Muchos de ellos salieron del paganismo y trataban de usar el mismo concepto del paganismo en la iglesia. Es decir, querían llevar el mundo a la iglesia. El mundo influye más a la iglesia que la iglesia al mundo. Y a veces, ¿qué pasa? Lo permitimos y no entendemos que el Espíritu debe regir la iglesia. Bien dicho, Randy Morrison. Y ellos lo mezclaron, aunque eran creyentes, pero no eran maduros. A pesar de todo, Dios seguía usándolos. Y Dios les dio dones. Tus dones no te hacen madurar, el fruto del Espíritu sí. Bien dicho, pastor. Así que aquí Pablo hablaba y enseñaba sobre el uso de los dones del Espíritu y les dijo que eran guiados por
ídolos sordos. Y que la forma en que se conducía no era la forma en que debían vivir su vida. Por eso 1 Corintios 13 dice, cuando era niño hablaba como niño, entendía cómo, pero ahora que soy maduro, los frutos te madurarán. ¿Estás oyéndome? A veces nos preocupan más los dones que el fruto. El fruto desarrolla tu carácter. Puedes tener el don sin carácter. Lo vemos todo el tiempo. Personas ganando millones de dólares jugando basquetbol, fútbol y todo lo demás, pero no tienen carácter. El don te lleva a la cima, pero solo el carácter te mantiene ahí. ¿Verdad? Pero la razón para los dones del Espíritu fue para dar poder a los creyentes en la guerra espiritual que surgía contra el cuerpo de Cristo. Fueron perseguidos. Tantas cosas pasaban y les dijo que necesitaban los dones del Espíritu para sostenerse. No es para el mundo, los dones son para la iglesia. No le das regalos a cualquiera. Le das regalos a los miembros de tu familia. ¿Cierto? Somos el cuerpo de Cristo. Así que Dios dice que el Espíritu Santo vendrá y nos dará, y hay más de los 12 dones de los que hablaremos. Hablaremos de los frutos del Espíritu, también son un don, son una bendición de Dios. ¿De acuerdo? Así que había una guerra con la que lidiaban. En Efesios capítulo 6, verso 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es decir, que como creyentes debemos caminar en el Espíritu y no satisfacer la lujuria carnal. Cuando la Biblia habla sobre carne, habla sobre tus emociones. Habla sobre tu sentir, lo que ves y lo que oyes. Y muchas de las impurezas en la vida están en la carne. Pero cuando caminas en el Espíritu, no cuando caminas con el fruto del Espíritu. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que hay guerras invisibles sucediendo. Si hay manifestaciones del mal en el planeta, es porque hay una guerra sucediendo allá afuera. La guerra espiritual es un sistema satánico existiendo fuera en el mundo natural. Es una batalla contra la mente para ganar supremacía sobre nuestros pensamientos y estilos de vida. La gente hace tantas cosas y no sabe por qué. Porque son influidos por algo. La Biblia, la palabra dice, porque no luchamos contra enemigos de carne y huesos, sino contra potencias invisibles. Tal vez usen el cuerpo de alguien, es como la serpiente. Satanás usó la serpiente para engañar a Eva. Todo a lo que cedamos puede influirnos. Cuando Jesús expulsó al espíritu del hombre que estaba en la tumba cortándose solo, y Jesús le preguntó su nombre, dijo, somos muchos. Así que había muchas actividades en su cuerpo cortándose solo. Cualquier cuerdo no hace eso. Algo se mete en su mente. Todo lo que hagas que está fuera de la estructura en que Dios creó al ser humano pueden ser actividades satánicas. Personas matando personas es una actividad satánica. Sé que queremos dejarlo en lo natural, pero hay más que el mundo natural con lo que lidiamos. Este mundo físico vino del mundo espiritual. ¿Por qué caminar en el espíritu no satisface la lujuria de la carne? Porque, ¿qué pasa? La carne quiere tener supremacía sobre ti. Hay poderes satánicos sueltos en el planeta. Hay un diablo suelto en el planeta Tierra. La iglesia no quiere hablar de eso. Bueno, no creo en el diablo, porque tienes uno. Es verdad.
Y vemos aquí que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potencias invisibles. Sé de personas haciendo cosas, bueno, porque se entregan a eso. Él es un intruso. Y su única forma de funcionar aquí es cuando le permitimos usarnos. Somos los únicos con la autoridad aquí. Pero podemos darle nuestra autoridad. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, le dijo estas palabras: si te postras y me adoras, yo te daré autoridad porque fue entregada a mí. ¿Quién le entregó la autoridad a Satanás? A Adán. Al momento que el diablo se presentó en el jardín del Edén, Adán pudo decir: fuera de este planeta, fuera de este universo, en el nombre de mi Dios. Pero no lo hizo. Escuchó la voz externa que saboteó el futuro de la humanidad. Gracias a Dios por Jesús, ¿verdad? Y dice aquí que el diablo rige el mundo invisible, esos poderosos seres satánicos, y el gran príncipe malo de la oscuridad que rige al mundo. ¿Tú crees que los demócratas o republicanos rigen el mundo? Con las ideas y conceptos que el hombre inventa, ¿sabes qué es el diablo? Puedes asesinar a un bebé justo después de ser concebido. En realidad no es un ser humano. ¿Cuántos saben que es el diablo hablando? ¿Verdad? Ese no es alguien educado hablando. Yo voy a hablar de eso. ¿Alguien debe decirlo? A veces oigo a personas decir estas cosas sobre el aborto. Una mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Sí lo tienes. Tienes derecho a decir que no. Nadie hablará y dirá: aguarda un minuto, hay algo mal con esa ideología. ¿Dónde estaríamos todos si nuestros padres tuvieran la idea que las personas tienen hoy sobre abortar bebés? Yo agradezco que mi madre no me abortó cuando se embarazó a los 16 años. Muy agradecido. Gracias, mamá. Gracias, gracias. Porque nací para borrar el infierno. Yo no estaría aquí hoy si tuviese ese concepto en su mente. Pero las personas creen eso. Y podría seguir y seguir y seguir, pero voy a dejarlo en paz. Porque algunos fueron influenciados por ideologías que no son de Dios. Y se dicen creyentes. Si eres creyente, créele este libro. No puedes decir Jesucristo es el Señor y luego maldecirlo al mismo tiempo. Esa era la iglesia de Corintios. Eran la mezcla de ideologías. ¿Por qué? Porque había actividades satánicas. Así que por eso había conflicto y división entre ellos. Ve el verso 4 de 1 de Corintios 12. Pablo nos reveló que la manifestación del Espíritu obra diferente. Aquí hay otra cosa que debemos entender. Dios da dones al hombre. Y cada uno tenemos un don diferente. En la iglesia de hoy decimos: bueno, no son una iglesia y no son una iglesia. ¿Cómo sabes cuál es una iglesia? Cuando decimos el nombre de Jesucristo, creemos en la sangre de Jesús. Creemos que nació de la Virgen María. Creemos que murió y al tercer día resucitó de la muerte. Creemos que Él volverá de nuevo. Es lo que creemos. Todo creyente debe creer eso. Que Jesucristo es el Señor. ¿Correcto? Ahora, Dios puede usarnos de la forma que quiera, porque al leer el capítulo 12, dice que la iglesia es como un cuerpo físico. En un cuerpo físico tienes dedos, tienes pies, tienes piernas, pulmones, páncreas, riñones. Hay tantas cosas que no ves que funcionan en el cuerpo. ¿Sabes por qué las personas se enferman? Porque su cuerpo está en desacuerdo. Cuando tu cuerpo está en acuerdo, todo funciona.
La enfermedad es algo en tu cuerpo descontrolado. Así que intentas, ¿qué? Volver a estar de acuerdo. Porque para que veamos la verdadera función del Espíritu de Dios en las iglesias, debemos volver a reunirnos como el cuerpo de Cristo y aprender a aceptar los diferentes ministerios que Dios puso en las iglesias. ¿De acuerdo? Dice que no debemos ser competencia o división. No debemos hablar de quién es más espiritual, porque todas las funciones del Espíritu de Dios vienen de Dios. El verso 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios que obra en todos. Lo que sea, mientras amo compartir contigo, Dios dijo que volveríamos ¿a qué? A reexcavar el pozo de la oración. Así que a las 9:30 comienza la iglesia, no a las 10. A las 10 para quienes no les gusta orar. Es una prueba para ver quién fue el concepto. Las personas hicieron fila una noche antes. ¿Qué tiene de malo orar?